Hasta ahí llegamos, claro. Entonces, fíjense lo que dijimos recién. La condición impuesta, la primera, eso nos da la pauta de que no a cualquier frecuencia la resistencia va a ser mucho mayor que la reactancia capacitiva. Recuerden que 1 sobre omega C era XC, ¿correcto? 1 sobre omega C es XC. Entonces, si yo aplico una onda, en el caso de una onda cuadrada, por ejemplo, las frecuencias bajas van a tener una gran reactancia XC y las frecuencias altas van a tener una baja reactancia XC. Quiere decir que la condición de que R, la caída de tensión en R sea mucho mayor que en XC, ¿sí? Se va a cumplir para un determinado valor de frecuencia y a partir del cual, ¿sí? El circuito va a trabajar como integrador. De esto, a ver. No, quería poner la gráfica del circuito para... Bueno. Bárbaro, que se me fue. Sí, te pasa, te vuelve un poquito. Sí, ahí está. quería volverme la gráfica. La anterior. Ahí está, ahí nomás dejar. Aumentarla si quiere un poquito. Ahí nomás, está bien, no tenga problema. Escúchenme. Entonces, fíjense ustedes lo que va a ocurrir con el comportamiento de la componente de frecuencia. Ustedes saben que una onda que no es senoidal, se analizada por Fourier, ya lo estamos viendo en fundamentos. Una onda cuadrada analizada por Fourier tiene componentes impares, ¿sí? Una onda diente de sierra, una onda triangular, tiene componentes de frecuencia desde la componente fundamental en adelante, ¿correcto? Decimos que la influencia del armónico se desprecia cuando es menor al 10% de su amplitud relativa comparada con la amplitud de la fundamental. Por lo tanto, vamos a agregar algo más. Si nosotros observamos el condensador, ¿sí?, que está en paralelo con la carga, cuando yo excite con una onda, con una señal compuesta, digamos, una señal que tiene un contenido alto de frecuencias. Si ustedes observan, las frecuencias altas, cuando pasan la resistencia, tienen dos caminos: ir a la carga o encaminarse por el condensador. ¿Qué va a ocurrir? La reactancia de ese condensador para frecuencias altas va a ser pequeña. Por lo tanto, esa componente de frecuencia, ¿sí?, no toda, pero una parte de esa componente de frecuencia va a drenar por el condensador y vuelve a la alimentación. Y una parte seguirá muy, muy pequeña. Es decir, entonces, que estamos viendo que las componentes de alta frecuencia encuentran menor resistencia por la rama del condensador que continuar a la salida. Y las que continúen a la salida lo van a hacer con una amplitud prácticamente despreciable, ¿sí? Porque el condensador le va a ofrecer menor resistencia que la impedancia del amplificador operacional. Es así entonces que también estos circuitos se llaman filtro pasa bajo. Las frecuencias bajas van a pasar a la carga, mientras que las frecuencias altas van a drenar por el condensador y se van a volver a la fuente. Esto es lo que se conoce como el filtro pasa bajo. Filtro pasa bajo. Otra forma de analizar el mismo circuito es qué ocurre desde el punto de vista de la fase. ¿Qué desfasaje puede provocar nuestro circuito a una onda de entrada? Por ejemplo,
una onda senoidal pura. Si yo aplico una onda senoidal pura, ¿sí? ¿Qué efecto tiene la malla de entrada sobre esa onda senoidal? ¿Y cómo va a ser la onda de salida? Y bueno, veamos. La integral del seno, ¿a qué sería igual? La integral del seno. Menos coseno. Fuerte, fuerte, dígalo sin miedo. Menos coseno. ¿Quién lo dijo? Carradores. Bueno, muy bien. Entonces, ya mentalmente imaginen el seno y el menos coseno. ¿Eh? Ese menos coseno es una señal desfasada. ¿O no? ¿Desfasada cuántos grados? 180. ¡Epa! 180 menos coseno y seno. No, 90. 90. Quiere decir que también este circuito podríamos usarlo como circuito desfasador. ¿En retraso o en adelanto? No, atraso. En retraso, exacto, exacto. Este circuito también, por ejemplo, nosotros supongamos que tenemos una señal de tensión en donde necesitamos, por ejemplo, de esa señal de tensión, representar la señal del flujo, por decir algo, ¿cierto? Entonces, lo someto a un desfasador, ¿eh? Está desfasado el flujo y la tensión inducida, 90 grados, por ejemplo. ¿Eh? Ese sería un ejemplo, supongamos que el flujo sea seno, ¿cierto? Bueno, nuestra tensión, nuestro vector representativo va a ser menos coseno, va a estar a 90 grados en retraso. Entonces, en el caso de ondas compuestas, se comporta como el filtro. En el caso de una onda pura, es un circuito desfasador en retraso. ¿Quedó claro? No sé si sigue algo más, profe, o quieren mostrar a usted la... A ver, ¿quiere pasar a otra hoja? A ver qué es lo que sigue. Me parece que sigue derivado. ¿Diferenciador? Sí, diferenciado. Bueno, pero eso lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a ver ahora, el profesor tiene preparado ahí, ya lo hemos leído todo esto, ya está todo listo. Sí, circuito diferenciador. Bueno, pero vamos a ver ahora la práctica. Ahí pasamos. Ingeniero, una consulta antes de que siga Sí. con los ejemplos. No me quedó claro lo del filtro pasa bajo y filtro pasa alto. No, todavía pasa alto, no te dije. Ah, no, como lo nombró pensé que ya, o sea, era una parte de la explicación de esto. Disculpa. El pasa alto es cuando se intercambia la resistencia por el condensador. Ese es pasa alto, ¿correcto? Sí. Pero es lo que el tema que sigue, el diferenciador. El diferenciador es pasa alto, el integrador es pasa bajo. ¿Quién habla, Valentina? Sí. Bueno, ¿te quedó claro más o menos? Sí, me dio la confusión ahí cuando usted nombró los dos, pero no, ya está aclarado. Muchísimas gracias. Claro, el pasa alto es cuando yo me alimento de resistencia y cambian las condiciones. Por eso lo quiero dejar ya para la clase que viene, presentarlo bien al tema del diferenciador. Por ahora, como resumen, el integrador es un filtro pasa bajo, porque las frecuencias altas drenan por el condensador y no van a la salida. ¿Quedó claro eso? Sí, muchas gracias. Bueno, y lo que tengo que tener cuidado para que eso ocurra es también tener cuidado con las constantes de tiempo del circuito, con relación al semiperíodo de la onda. Eso es lo que le va a mostrar el profesor ahora, el ingeniero Maximiani, le va a mostrar cómo, cambiando la frecuencia,
vamos a ir cortando la onda y vamos a tomar la parte de la onda de la carga de tensión de condensador en la parte que yo necesito. Entonces, ¿cómo hacemos? Cambiándole la constante de tiempo tau para tomarla justo en la parte lineal. Adelante, profesor, todo suyo. Bueno, dentro de los programas que tengo, uno es Faltap, que es el que tengo acá. ¿Ya se fija? Sí. Evidentemente que yo tengo la señal de entrada, que ahora, una vez que trabajan con el programa este, una vez que señalan algún componente, cambia de color. Originalmente las dos son señales de color verde. Evidentemente una es una señal de 40 Hz y tendría la señal de salida, la que corresponde de acuerdo a los parámetros de RC. Lo que yo voy a hacer ahora, si uno calcula acá el valor que tiene del semiperíodo en 40 Hz, 10 microfarads y 250 ohm, nos daría que el capacitor se cargaría pasando los 3, 4, 5 octavos. Es lo mismo, no hay problema por eso. Ahora lo que yo voy a hacer, como la condición es aumentar el valor de tau. Un caso particular, entonces, ahí multipliqué por 10 el valor de la resistencia. Entonces sería la respuesta que tengo. Ahí se ve ahora sí. Fíjese cómo se aproxima a la onda triangular que necesitamos trabajar, ¿ven? A la respuesta teórica, ¿ven? Vamos a tratar de ponerle ahora 1250. No sé. Bueno. Esto para que se visualice un poquito más, que sería dentro de los valores de 2 o 3 valores diferentes de tau. Acá se levanta un poquito más la señal, con respecto a lo que se está yendo ahora, porque esto es en función del tiempo. Medio que queda como una curvita como la que figura en el apunte. Vamos a ponerle 1000. No, 500 no. Claro, si ustedes se fijan en la curva de abajo, el condensador se descarga y después se vuelve a cargar en sentido contrario. Entonces, no es lo mismo que la curva de carga, ¿cierto? Que la de descarga. Eso hay que tener cuidado, ¿cierto? Claro, Ya lo ahí se saben, nota. aparte. Yo, por ejemplo, estoy marcando el capacitor, que es la tensión de salida para el circuito integrado. Y estamos viendo que medio que no es una triangular ideal, sino que tiene una pequeña curvatura. La estoy pasando el tau, por eso estoy en una de esas, estoy cortando en un tau y medio, por decir un valor. ¿Ves? ¿Se alcanza a ver eso? Sí, yo lo estoy viendo en el celular. Lo importante que vean ustedes es el semiperíodo de la excitación, ¿ven? Es mucho menor que la constante, que el 5 veces la constante de tiempo de carga y de descarga del circuito, ¿ven? Por eso la tomo en la parte lineal de la curva, cuando crece y cuando decrece y después vuelve a crecer, también lo tomo en la parte lineal. Entonces, se me aproxima a la onda triangular. Y después tendría el otro. Ese sería un programita que está ya impuesto en el FileTab. Por eso porque hay algunos, viste, Víctor, que me dice no, que no le agarro la mano a los programas, además. Entonces, bueno, este es un programita que ya tiene eléctrica y electrónica, así que no tienen que dejar de usarlo este programa. Muy bueno. Es decir, yo disminuyo el valor de tau y lo igualo al valor. ¿Cuál sería el valor de los 3 tau? En este caso sería el semiperíodo, sería 40 Hz
tendría que sacar el periodo y eso dividirlo por 2. Vamos a poner 0,5 acá. No me acuerdo si era como punto, 0 punto, no, como entonces quiero. No. No, en 5 acá es imposible. Vamos a bajarlo 0 punto, es 0 punto. Mire cómo cambia ahí. Recién estaba en 5000 ohms y ahora estoy en 500 ohms. ¿Qué valor tengo de ese mi periodo acá? 40G, puedo cambiar el valor que sea, no hay problema. Todo esto se puede cambiar. Esta es la señal de entrada al circuito RC, ¿está bien? La corriente dependerá de la resistencia. Y acá tengo el valor de la tensión de salida. Esta es tensión de entrada y esta es tensión de salida. Le cambia el color en el programa. Es un programita sencillo, aparece en todo, integrador, diferenciador, así que no hay problema. ¿Hay alguna pregunta? Ahora pasaría, saco este. Tengan en cuenta que esa tensión del condensador, saco 2 chicotes, es lo que va a alimentar al amplificador operacional. Adelante. Y ahora voy a utilizar este otro, que es del multisim. Parece que voy a poner acá. El multisim lo tengo acá. Profe, una pregunta. Pregunte. Decile. Bueno, ahí siempre modifica la resistencia, ¿no es cierto? Para modificar el tau. Si nosotros modificamos el condensador, ¿qué pasa? ¿Es por la frecuencia que no lo tocamos el condensador? Pregunta que se contesta dentro de 5 minutos. Escúchenme. Bueno. Ya le contesto, Víctor. Perfecto. Lo que tengo acá es un circuito, el multisync, que es mucho más fácil. Tengo lo que normalmente tenemos en el laboratorio, que es un generador de señales periódicas, en este caso, una onda senoidal, triangular y cuadrada. Y después tendría lo que siempre hemos hecho, un circuito RC, que era cuando estábamos estudiando transitorio RC. Entonces, yo lo pongo en funcionamiento. ¿Todo eso se está viendo? Sí. Vamos a darle tiempo que tome la señal. Entonces, eso es lo que analizábamos nosotros, que sucedía con la carga y la descarga, las ecuaciones exponenciales crecientes y decrecientes. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Evidentemente, que acá el que yo puedo mover es el valor de R, que es lo mismo que el fault touch, así que no hay ningún problema. Tengo la señal de entrada en el osciloscopio, que es la roja, y la negra, la señal de, o lo invierto, y pico, ya le agarré la mano al programa también, por eso. Una roja y la otra blanca, o como quieran. Entonces tengo la señal de entrada y la señal de salida, que es la que yo voy a tomar después, como estoy tomando acá, entre el extremo del capacitor, un extremo del capacitor, y la puesta a tierra, porque acá tengo la puesta a tierra. Sería la tensión en el capacitor, no en la resistencia. Eso es el integrador. En este caso era lo que estudiamos, que varíamos el tau y demás. Ahora pasamos al otro que tengo acá abajo, que ahí lo ven ustedes. Lo tengo que... Ahora lo que voy a hacer es pasar a este otro, donde puedo modificar el R o el C o la frecuencia. En el caso particular de este caso, tengo a 1 kHz una frecuencia, valor del ciclo, la amplitud 10 voltios, que es más o menos el valor que tiene el generador de señales que tenemos en el laboratorio. La onda es cuadrada y tengo un valor de 10K ohm y un valor de 0,1 microfaradio. Y ahí puedo variar o uno del otro.
Si ustedes se fijan, tengo para variar. Entonces, ahí voy a poner, vamos a ir siempre a los extremos para que más o menos, hay varios el capacitor, lo apago porque cambio, cada vez que cambio el valor hay que apagarlo, si vuelvo lo prendo. Andando flojo ahí dejé fijo la resistencia con el valor que tenía, pero le aumenté tau, el C. No se olvide que tau es RC. Si dejo fijo R, aumento C. Normalmente lo que se aumenta es el R, porque no sé si, bueno, aunque ahora hay derivadores de tensión capacitivos también. Ventiladores de techo, ya no va más la resistencia ni la inductancia. Directamente un capacitor con 3 valores de capacidad diferentes, y de esa forma aumentamos y disminuimos la velocidad. En el caso particular me iría al otro extremo. Evidentemente que acá si cambio la escala en X, podría aumentar, que eso es lo que yo lo dejo acá en la misma escala para que vean el resultado que hacía comentario el ingeniero Escribano. El valor de la tensión de salida es mucho menor que la tensión de la fuente. Total, esto no hay problema, la amplitud de la triangular yo la puedo aumentar con un amplificador, así que por eso no hay problema. Supongamos que vamos todavía al otro extremo, aumente la R y aumente. Voy a disminuir la R, vamos a dejarla al 10%, así puedo. Y ahí ya estaría dentro de la constante de tiempo que corresponde. Acá tengo 1000 microsegundos, ¿no es cierto? Porque es un hertz, un kilohertz. Entonces ahí vamos a ponerlo en individual. Ahí me quedaría cargado, ahí estaría trabajando como carga y descarga de capacitor. Yo lo que yo quiero trabajar es sobre esta zona del comienzo de la carga, esta partecita. ¿Cómo hago esta partecita? Aumento el tau y digo, la constante de tiempo del circuito es 10 veces mayor que el semiperíodo de la onda de entrada. Y la respuesta a la salida, vamos a poner normal para que no digan nada después, el comienzo, y tengo una onda triangular. Podría cambiarlo el valor del capacitor, no, 0, o el valor de la resistencia para hacerlo, pero ya me va a quedar muy lineal. Vamos a ver. Vamos a apagar el circuito y vamos a modificar el valor de la resistencia. Y le voy a poner 100 ohms y de ahí podré manejar de 10 a 100 kilo ohms. Y ahora vamos a ver qué respuesta tengo. Directamente, total la amplitud que tenga la señal, no va a haber problema porque después ¿qué puedo hacer? Vamos a ponerlo ahí. Anda medio lento el internet mío, me parece. Anda medio lento en el internet. Total, no hay problema porque el canal B me parece que es la de salida. Después con un amplificador puedo hacer esto. Y miren el resultante que tengo. Para el valor que sea, por supuesto. Siempre tengo que pagarlo, ¿sí? Ya sea en más o en menos. Tengo que cambiar de escala acá porque si no, no me da. Más o menos ahí, un 40, serían 40 acá. Y
El valor de la amplitud no hay problema. Dejo la misma escala, la salida y la entrada son 10 voltios. 10 voltios para el canal B y 10 voltios para el canal A. Canal A es la roja y el canal B es la negra, la salida. Y como decía recién el ingeniero, esto sería con respecto a lo triangular. Entonces me voy al otro extremo y aplico una onda. No tengo que pagar. Aplíquele una onda triangular, profe, antes que se acabe el tiempo. Ah, ese era senoidal. Sí, Bueno, no, ese es senoidal. el desfasador. Ahí está el desfasador, ¿eh? Vamos a ver. Evidentemente que acá yo tengo dos controles y puedo tomar, vamos a tratar, a ver si me voy a dejar fijo esto, porque si no se me complica. Buenas tardes, profe. Me perdí la primera parte. Me confundí con los horarios. Disculpe, pensé que era a las 8. ¿Quién habla? Manuel ¿Tu apellido? Cardoso. Ah, Cardoso. Sí. Así que. Bueno, ya veré cómo hacer. No me voy a olvidar. No, tengo que pagarlo. Lo voy a agrandar un poquito. Es que no me anda el internet, se me va la señal. Está bien, si se vio el desfasaje, profe. Ponle a triangular si puedes. Espérate un cacho a ver si me pasa algo que... Corriente alterna. Pero ahí están los canales, ahí está. No me responde, ahí está. Bueno, ahí está un poquito mejor. Que tengo una parte ahí, por eso la quería poner en automático, digo, ahí está. Pero se me va. Bueno, lo voy a poner normal. Y ahí está, normal se me va. No sé qué toque que... Bueno, evidentemente que voy cambiando el valor de la amplitud de la salida, pero se nota que está desfasada ahí la onda. Sí. No, señor. Si querés ponerlo triangular ya como para terminar, porque nos queda poquito, ¿eh? En el caso particular, la roca sería de... A ver si tengo un problema con la señal esta. 50, no. Pensé que había modificado algo, pero tengo IT, B, C, no sé. Venimos bien, se cortó. Que me parece que anda medio mal el internet, porque este está por internet. Bueno.
ya sea el valor que sea. Siempre la roja es la señal de entrada. Y la salida del capacitor, la tensión del capacitor, la negra. Tengo que apagar acá y volverlo a prender. Y después tendría el otro caso que me interesaba, que era la senoidal. Y ahí se ve que está desfasado. Y acá yo tengo, para poder medir, lo pongo en la negra ahí. Vamos a hacer el negro más o menos que coincida ahí. Y la roja. Y bueno, puedo también aumentar, disminuyo esto para aumentar. No, por ahí no va a tomar la... Y ahí me tomo la roja también, pero ahí tendría el máximo y el máximo de entrada y el máximo de salida. Y acá en función al periodo puedo sacar el ángulo de fase que tengo. ¿Está claro? Así lo vemos mejor ahí. Vamos a apagarlo y vamos a volverlo a prender. Entonces, me agarra la negra, la roja, digo. Aquí se nos mete un halo, ¿no? Y tendría el pico ahí. Y ahí podría medir tranquilamente el desfase. Lo que explicaba recién, que son 46. Bueno, en el FALTAP también está a ver si lo agarramos ahí antes que... Espérate, Víctor, que quiero ver el... Bueno. Vamos a apagar. Ya después jugamos bien para la próxima clase, más tranquilo. Perfecto. Sí, ten cuidado que te queda poco tiempo. Está bien, Bueno, está bien. jóvenes, mientras el profesor prepara ahí, bueno, los saludo a todos. Repasen un poquito el tema, así ya lo tienen. Acá están los filtros, Víctor. Adelante. En este caso particular, tengo. A ver si se ve. ¿Comparto esto? No estoy compartiendo. Ah, no estoy compartiendo esto. Así. Vamos a ir. Este es el programita FALTAP, así que ahí se pueden incorporar tranquilamente. Compartir. Y tendría simulación, me parece que era esto. Entonces lo venimos acá. Y acá tendría la tensión de salida. No se ve nada, profe. ¿Ah? No se ve nada. Ya va a salir la compartir. Todavía a mí no me sale tampoco. Ya la clase que viene ya vamos a comparar los dos con el derivador y el diferenciador. Ya vamos a comparar. Ahí está. Ahí me llegó a mí. Mira qué lindo que este también. ¿Ven? La frecuencia es la que está aumentando acá. Esta es la frecuencia. Va de 0 a, no me acuerdo qué valor que era, 600.000. Un valor de resistencia y un valor de capacidad. Y la tensión de salida y lo que habla. Los puntitos amarillos corresponden a la circulación de la corriente. Algunas drenan,
a la puesta a tierra o se vuelven a la fuente y otras pasan el agua. Está lindo este también. Sí. La frecuencia, la amplitud es la misma, la señal de entrada. Lo que cambia es el periodo, por supuesto. Baja frecuencia, pasa abajo, aumenta la frecuencia, miren, es una cosa loca. Si no aprenden así integrado diferenciador, como le digo a mis alumnos, escriban, no tienen que comprar un balde y una cuchara y a trabajar de ayudante al baño, pues yo fui al baño. Queda medio flojo, ¿no? Ahí me anda mucho mejor el internet. ¿Ve? Ahí aumenta la frecuencia. O disminuye. Ahí está disminuyendo la frecuencia. Hablan sobre el tema de la reactancia del capacitor, la X o C. Bueno, lo voy a dejar porque tengo que entrar a electrónica. Entonces, Bueno. Voy a subir todo otro. Así que... Saludos a todos, gracias.